Poco después de mi vuelta de la conquista de Italia, continuó Napoleón. Madame de Staël se me acercó en una brillante sociedad, donde me hallaba a pesar de que en aquel tiempo evitaba cuando podía presentarme en público. Seguía-me por todas partes de tal modo que no pude desembarazarme de ella. Al fin me preguntó, ¿quién es actualmente la primera mujer del mundo? Supiendo que contestaría con un cumplimiento a los elogios que me había prodigado, pero me contenté de responderla fríamente después de haber fijado en ella la vista. Señora, la que ha tenido más hijos. Y volví la espalda, dejándola sorprendida y sobre todo muy confusa. Napoleón concluyó diciendo que no podía llamarse la mala mujer, pero que tenía un espíritu turbulento y mucha influencia y talento. Em seguida, se entretuvo hablando del mal estado de la Inglaterra e dijo había calculado que era menester uma paz não interrompida de 50 anos para que esse reino estivesse em estado de pagar suas dívidas, circunstância que jamais se ha visto ni verá. He ido a Plantation House, donde he tenido con Sir Hudson Lowe una larga conversación que ha versado principalmente sobre asuntos que únicamente tenían relación con el almirante. Dije que los macarrones era uno de los artículos más importantes del gasto de Longwood, pues que se consumían los libros por día. E se pagavam a Mr. Solomon 24 chelines. Sua Excelência me respondeu que nos almacenes do governo havia uma considerável quantidade. Cipriano ha ido a ciudad a comprar as provisões de costume. 26. Napoleão ha estado em despuesto de um catarro inflamatório, acompanhado de uma fluxión caído derecho y de un violento dolor de cabeza, todo lo cual le ha provenido, sin duda, de haberse paseado por el jardín con un viento muy frío. 27. El enfermo está más aliviado, sin embargo, su mejilla derecha continúa inflamada. Tuve con él una conversación acerca de la embajada de la China. Si se hubiese dado, dijo Napoleón, 1.000.000 de francos el primer mandarín, todo se habría arreglado y no se hubiera encontrado motivo de vituperar la nación, puesto que esa embajada no era de naturaleza capaz de interesar. El honor del país debía considerarse, y lo era en efecto más bien como un asunto mercantil que como un negocio de interés político. En realidad era una embajada de los comerciantes de té ingleses enviada a la China y por consecuente se podían obtener grandes ventajas de un modo muy honorífico. Cuando se envía embajadores a esos bárbaros, si les debe ganar y someterse a sus usos, porque ellos no son los que van a buscarlos. Jamás han enviado embajadores a vuestra corte, ni os han suplicado que se los enviéis. Ahora bien, lo que ha ocurrido puede ocasionar la pérdida de grandes ventajas para la Inglaterra y con el tiempo os conducirá a una guerra con la China. Si yo fuese inglés, miraría como enemigo de mi país a cualquier que propusiera declarar la guerra a la China, porque acabaráis por ser partidos. Y tal vez se seguiría una revolución en las Indias. De aquí a algunos años, continuó Napoleón, la Rusia se apoderará de Constantinopla, de la mayor parte de Turquía y de toda la Grecia. Mira la cosa tan cierta como si ya hubiese sucedido. Casi todas las salamerías que Alejandro usaba conmigo no tenían otro objeto que obtener mi consentimiento para este empresa. No quise permitírsela
previendo que el equilibrio de la Europa quedaría destruido según el curso natural de las cosas. La Turquía debe caer en poder de la Rusia. La mayor parte de su población se compone de griegos que pueden llamarse rusos. La potencia a quienes puede perjudicar el engrandecimiento de la Rusia son la Inglaterra, la Francia, la Prusia y la Austria. En cuanto a esta última, será muy fácil a la Rusia obtener su alianza, cediéndole la Serbia y otras provincias fronterizas de los estados austriacos, que se dilatan hasta cerca de Constantinopla. La sola hipótesis es que la Francia y la Inglaterra pudieran alguna vez contratar una alianza sincera. Sería motivada con el fin de impedir la realización de este proyecto, pero semejante alianza no tendría ningún buen resultado, aun cuando a la Francia, la Inglaterra y la Prusia se reuniesen. No por eso podrían oponerse a ello. La Rusia y la Austria pueden emprenderlo cuando se les antoje. Dueña una vez de Constantinopla, la Rusia llegará a ser una gran potencia marítima y Dios sabe lo que sucederá después. Os declarará la guerra, marchará sobre la India con un ejército de 70,000 buenos soldados, que para la Rusia es nada, y con ellos 100,000 bárbaros cosacos. Y la Inglaterra perderá las Indias de todas las potencias. La Rusia es la más formidable sobre todos vosotros. Sus soldados son más valientes que los austriacos y podrán levantar todos cuantos quieran. Los soldados franceses son los únicos que se le pueden comparar. Todo esto lo he previsto como en punto a sucesos futuros mi vista alcanzaba, mas que la de los demás quise oponer una barrera a esos bárbaros, estableciendo el trono de Polonia y colocando a Poniatowski como rey a la cabeza de este estado. Pero los majeteros de vuestros ministros no quisieron adherirse. Dentro de 100 años, mi insistirán, y la Europa, particularmente la Inglaterra, sentirá que mi proyecto no se haya realizado. Cuando la Europa invadida sea la presa de los bárbaros del norte, se dirá a Napoleón: tenía razón. Los rusos comienzan ya por vosotros, pues veo que han prohibido la introducción de vuestras mercancías. La Inglaterra está en decadencia. La Prusia, hasta la misma Prusia, repele todo lo que proviene de vuestro país. ¿Qué mudanza para la Inglaterra? Bajo el gran Chateau prohibisteis el soberano más poderoso de la Europa que navegase en el Esco y que comerciase por la parte de ustedes. Semejante proceder era cruel e injusto, pero teníais el poder de impedirlo, porque era contrario a los intereses de la Inglaterra. Ahora la Prusia os cierra sus puertos. ¡Qué caída! Según mi sentir, el único medio de salvar la Inglaterra sería que se abstuviese de mezclarse en los negocios continentales y que retirase su ejército del continente. Entonces podríais insistir en todo lo que es útil a vuestros intereses sin temor de que usasen de represalias contra vuestro ejército. En cuanto a fuerzas marítimas, sois superiores ao mundo inteiro. E se os afirmes en esa arma, siempre seréis poderosos y formidables. Tenéis la gran ventaja de poder declarar la guerra cuando queréis y de llevarla muy distante de vuestro país. Con vuestras escuadras podéis amenizar las costas de las potencias que no se afinquen con vosotros. Podéis molestar su comercio sin que ellos os puedan causar perjuicios graves. La conducta que ahora seguís os hace perder todas essas ventajas. Abandonéis vuestra arma a las más poderosas para enviar un ejército
el continente donde vuestras fuerzas son inferiores a las de Baviera. Esto me hace acordar de Francisco I, que en la batalla de Pavia tenía una hermosa y formidable artillería, pero a su frente formó la caballería y cubrió así sus baterías, cuyo fuego se hubiera asegurado la victoria, todo lo perdió. Fui batido y prisionero. Lo mismo hacéis vosotros, desertéis vuestros buques, que pueden ser comparados a las baterías de Francisco I, y arrojes sobre el continente 40.000 hombres, que la Prusia o cualquier otra potencia que quiera prohibir vuestras mercancías atacará y destrozará si amenacéis o uséis de represalias.